Bueno, muy feliz día del amigo. ¿Hay amigos acá? ¡Feliz día! Muy contentos de estar con mi familia acá. Feliz porque vino mi suegro, Luisito. Gracias por acompañarnos, ¿sí? No hay nada más lindo que ver cerca a la familia, así que ya tenemos varios familiares directos que nos están acompañando. Bueno, creo que hacía rato que no veníamos por acá, no nos invitaron más, ¿no? Algo pasó. ¿Cómo será que ha pasado tiempo que alguien me ha visto más gordo incluso? Así que bueno, una alegría inmensa. También hoy se cumplen 50 años de que el hombre decidió ir a ensuciar la luna, ¿no? Porque dejaron varios residuos allá, no tenemos, como no hay para hacer acá en el planeta, pero decidieron ir a molestar allá la luna, ¿no? Y ahora van por el planeta Marte. Así que hoy se recuerdan los 50 años de la gran hazaña, 50 años atrás, con la tecnología que había, realmente fue un suceso extraordinario, ¿no? El hombre logra salir de nuestro planeta, de nuestra propia atmósfera, cruzó todas las barreras que se imponían en aquel momento y llegó a la luna, ¿no? Hay quienes dicen que aunque el ser humano pudo cruzar esa tremenda barrera que significaba el espacio para llegar a la luna, algunos todavía no han logrado cruzar la calle para saludar a su vecino. Algunos todavía no han logrado cruzar la calle de su propio orgullo para ir y darle un abrazo a aquel con quien no se podía llevar bien, cruzar la calle, ¿verdad?, de nuestro propio obstáculo y perdonar, buscar otra vez la unidad. Pero así es el ser humano, ¿verdad? Logra cosas extraordinarias, recorrer distancias increíbles, pero los desafíos más cercanos todavía los tenemos pendientes. Por eso quizá, ya que por única vez en la historia festejar medio siglo de una hazaña tan grande y se junta con el Día del Amigo, ¿por qué no analizar cuáles son nuestras propias barreras y distancias que tenemos que recorrer y de una vez por todas que pueda haber armonía en nuestra vida con los seres queridos que nos rodean, ¿no? Puede ser un lindo desafío para hoy festejar las dos cosas, ¿no? El Día del Amigo y el día que superé todas las barreras y pude por fin encontrarme con las personas que alguna vez tanto he querido, tanto he amado, con aquellos amigos, ¿verdad?, familiares. Sería un buen desafío para que hoy podamos mandar un mensaje de texto, pedir perdón, pedir disculpas y volver a cortar las distancias, ¿no? Y que podamos recordar este 20 de julio de 1919 como el día en que pude emprender el viaje para llegar nuevamente a aquellos que hoy los siento lejos o me sienten lejos. ¿Qué les parece? Tienen toda la tarde para ver hasta quién hay que llegar, hasta dónde hay que llegar. Y qué bueno que la tecnología nos hace llegar a cualquier lado. No importa si esa persona está lejos, está cerca, pero un mensaje viaja y aunque esté en la China, el mensaje llega instantáneamente. Así que lindo desafío, ¿sí? Este 20 de julio. Muy bien, no sé si está allí el PowerPoint. Ustedes ya saben, ya conocen la temática de hoy porque entiendo que se ha publicado, por lo menos a mí me llegó una publicación. Hoy quisiera hablarles de lo que el pecado nos robó en el jardín del Edén, ¿sí? Vamos a ver un poco qué fue lo que perdimos allí, por qué lo perdimos y cómo podríamos volver a recuperarlo, ¿sí? Si tuviéramos que definir nosotros o hacer una lista de
pecados. Por ejemplo, nómbrenme algún pecado para que pongamos en la lista. A ver quién se anima. Tenemos que hacer una lista de pecados. ¿Cómo? Homicidio me dicen por eso, ¿no? Orgullo. ¿Qué más agregaríamos a la lista? Egoísmo. Mentira. Entonces, de acuerdo a todo esto que hemos dicho, ¿cómo podríamos definir el pecado? ¿Cómo podríamos definir el pecado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos definir el pecado? En un par de frases. ¿Alguien se anima antes que proyecte alguna definición que me anime a hacer? ¿Qué es pecado, en definitiva? Es lo que nos aleja de Dios. ¿Algo más? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Bueno, a ver si les gusta esta definición, ¿sí? Basado en Juan 15:5, palabras de Jesús. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es pecado? Es el acto voluntario de alejarse de Dios, ¿sí? Siempre alejarse de Dios es un acto voluntario. Nunca podremos culpar a otro, por más que tengamos una lista de culpables porque yo no estoy hoy cerca de Dios. Siempre a la vista de Dios será un acto voluntario. Yo elijo, ¿sí? Nadie me puede obligar a alejarme de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Yo tomo la decisión final. Así que es un acto totalmente voluntario, como también lo es acercarme a Dios, ¿sí? Cuando el ser humano corta relaciones con su Creador, cuando deja de buscarlo por medio de la oración, el estudio de la Biblia y el cumplimiento de la misión, ¿qué es? Es pecado. Lo que sigue es dejar de congregarse y por consiguiente salen a la luz los frutos del pecado. Y noten ustedes que nosotros cuando hablamos del pecado, bien podemos hacer una lista de los frutos del pecado. Y es allí donde está el gran problema que enfrenta el cristianismo, ¿verdad? No sabemos identificar, porque nosotros confundimos el pecado con los frutos del pecado. Por eso inmediatamente cuando pedimos hacer la lista de pecados, nadie dijo cuando nos separamos de Dios, ¿sí? La hermana se acercó un poco, dijo es lo que nos aleja de Dios, pero en definitiva seguimos apuntando a los frutos. Pero noten ustedes que es un error grave confundir el pecado con los frutos del pecado. Pecado, ya dijimos, es separarse de Dios. Eso es pecado, ¿verdad? Me separo de Dios y los frutos son los resultados de esa separación. Y allí mentir, robar, matar, infidelidad, violencia, abuso. Entonces, para que esto suceda, para que el pecado pueda dar frutos en un hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer ese hijo de Dios tiene que separarse, cortar relaciones con su Creador. Nadie hace lo malo en presencia de un ser que ama. Noten ustedes que aún los niños, cuando saben que van a hacer algo que los padres no les permiten, ellos buscan el momento y cuando menos pensamos, están haciendo lo que dijimos que no lo hagan. Que te saquen el celular, como me pasa a mí, y encontrarlo a mi amigo Mateo escondido en un hueco de un mueble. Claro, tiene que esconderse. Él sabe que yo no quiero que agarre. Y si lo va a hacer, no lo va a hacer en presencia de su padre. Siempre antes de hacer lo que sabemos que se nos ha prohibido, se tiene que producir una separación. Porque es muy difícil hacer lo malo, hacer lo que hiere al otro en presencia de esa persona amada. Ninguna esposa le es infiel a su esposo en su propia cara. Es toda una estrategia, porque lo malo, lo prohibido,
prohibido no lo hacemos delante de nuestros seres queridos. Por eso, los frutos del pecado son las consecuencias de algo que hicimos primero. ¿Qué fue lo que hicimos para caer en pecado? En el caso de los cristianos, nos separamos de Dios. ¿Y qué pasa con un ateo, alguien que no cree en Dios, que también comete pecado? También puede robar, puede mentir, puede abusar, puede ser infiel. Bueno, en el caso del ateo lo hace porque ya está separado de Dios. Él lo ve de otra forma, él se tiene que separar de sus propios valores de vida, pero no existe un ser humano que no viva con valores, con principios, no importa si cree en Dios o no cree en Dios. Sería terrible decir que solamente tienen valores los cristianos. De hecho, hay personas que no tienen nada que ver con el cristianismo y son grandes ejemplos en esta humanidad y han recibido el premio, diferentes premios, hasta el premio de la paz. Pero de algo te tenés que separar para que empiece a dar fruto el pecado. Entonces, ¿cuál es el problema si yo creo que pecado es robar, mentir, insultar? El gran problema es que me voy a pasar la vida luchando contra los frutos del pecado, luchando para no mentir más, luchando para no robar más, luchando para... y no me doy cuenta que en realidad mi verdadero problema es que el pecado que cometí fue haberme separado de la fuente de la vida. ¿Se entiende? Entonces, para llegar a dar frutos del pecado, para que mi vida pueda empezar a hacer cosas incorrectas, tengo que separarme de la fuente de sabiduría, de la fuente que sostiene al ser humano viviendo de acuerdo a lo que es correcto. Así que nuestras fuerzas no deben invertirse en luchar contra los frutos del pecado, sino en no separarnos de Dios, ¿sí? En no separarnos de Dios. Bien, entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué llegamos a cometer actos pecaminosos? Romanos 7, 19-20, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: el gran dilema de todos los que estamos aquí presentes. Él dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto es terrible. Querer hacer el bien, pero cuando vas a actuar te sale todo al revés. Y es tremendo, y te parte la conciencia, te parte el corazón, porque vos querías hacer el bien, pero terminaste siendo el mal. Dice, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿qué cosa? El pecado. El pecado que mora en mí. ¿Y qué es lo que mora en mí? Mi permanente separación de mi Creador, el único que puede sostenerme y llevarme a vivir una vida recta. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto, ¿qué cosa? El querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. También escribió el apóstol Pablo, Filipenses 2:13. Es decir, el único que puede poner en nosotros no solamente la intención de hacer el bien, sino hacer el bien, es Dios. Por lo tanto, ¿por qué pecamos? Es muy simple. No pecamos porque somos malos. Pecamos porque estamos desconectados de nuestro Creador, de la fuente de la vida. ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Cuál es el problema? Llegamos a esta condición pecaminosa porque en el jardín del Edén nos dejamos estafar miserablemente, ¿sí? Al separarnos de Dios, pecado, Satanás logró dañarnos en 4 dimensiones clave para la felicidad del ser humano. Y acá me quiero concentrar en esas 4 dimensiones que el pecado nos robó en el jardín del Edén, y es lo que han hecho de nosotros lo que somos. Cristianos hipócritas, comenzando por quien habla. Vamos y venimos con una Biblia bajo el brazo, pero no tenemos ningún problema en maltratar a las personas,
duros para pedir perdón, duros para ofrecer perdón. ¿Y de qué sirve tantas idas y vueltas con la Biblia y tantos cultos si todavía mi corazón sigue igual o peor que antes? Claro, hemos sido dañados en 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones las encontramos en Génesis 3 y 4. ¿Sí? Si ustedes tienen su Biblia, Génesis capítulo 3, allí se relata una historia conocidísima para todos nosotros, ¿verdad? Cómo fue que el ser humano cayó en pecado. Días anteriores, si ustedes revisan allí Génesis 2, el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Miren ustedes, una relación de amistad increíble. Un Dios viviendo entre los seres humanos. Dice, versículo 16, ahora aparece una charla natural, cara a cara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y así nos encontramos a Dios hablando, así cara a cara, mirándose, teniendo una conversación con Adán y Eva, porque no había nada que los separara, no había nada que interrumpiera esa relación. ¿Y qué les dijo en esa charla? De todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Una charla, una conversación, como la que tiene un padre con un hijo cuando le advierte sobre los peligros de las drogas, cuando le advierte sobre los peligros de tener un noviazgo extraviado, de no guiarse por principios. Cualquier conversación que un papá puede tener con una hija, con un hijo, que una mamá tiene con un hijo. Así era la conversación de Dios con Adán y Eva. Una amistad extraordinaria, donde Dios podía advertirles y decirles las cosas, guiarlos. Sin embargo, Génesis 3 relata cómo fue que el enemigo logró engañar a la mujer y presentarle la posibilidad, con una simple pregunta en Génesis 3 capítulo 3 versículo 1, una pregunta tan simple: ¿con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto? Y Dios había dicho: de todo árbol del huerto podréis comer. Pero así son los que engañan. Los que engañan te atraen con una parte, y cuando ya estás cerca de esa parte, te entrampan con la otra parte. Siempre ha sido así. Por eso el desafío de vivir una vida honesta, recta, es mostrarme como soy. Si te lo digo así, es así. No hay otra cosa detrás. Y el enemigo presentó una pregunta: ¿cómo es que Dios creó tantas cosas lindas y les prohíbe hacer todo? Hay muchos que se acercan a un jovencito y le dicen: ¿cómo es que tu iglesia te prohíbe todo? Es la misma pregunta de Satanás. La iglesia no prohíbe nada, al contrario, yo creo que nuestra juventud es más libre que el resto para poder ser feliz. Porque saben todo aquello que les daña y les quita la vida, por lo tanto son libres para vivir lejos de eso y poder llegar más lejos que los otros. Por lo tanto no se prohíbe absolutamente nada. Está bien, excelente, excelente. Bien, vamos con el primer daño cuando Adán y Eva deciden comer del fruto prohibido. Primer daño, ¿sí? Allí lo tienen, perdón. Nos robó la paz y la armonía interior. Ya han desobedecido, ya han hecho lo que Dios les dijo que no había que hacer. Noten ustedes Génesis 3, el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de qué cosa. De que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales, se hicieron vestidos.
Por primera vez, el ser humano se siente confundido, se siente angustiado, porque se dan cuenta que están incómodos en la presencia del otro. Mira, no hay nada más incómodo que alguien que no sea esa persona íntima, el esposo o la esposa, vea la desnudez de otro. Va esa dama con la pollera y se levanta un viento y ay, nomás manotea todo porque nadie quiere que se vea su desnudez. Y por primera vez, Adán y Eva se sienten incómodos porque notan que hay algo que les causa vergüenza. Es decir, lo que ayer era algo totalmente natural, porque la inocencia cubría su desnudez, ese manto de pureza de no haber desobedecido jamás a la voz de Dios, era la pureza que cubría su desnudez, ahora ya no la tiene. Y el ser humano por primera vez se siente incómodo consigo mismo. ¿Y saben qué? Como están incómodos, se sienten que hay algo que está distorsionado, tienen que hacer algo que nunca habían hecho. ¿Cómo hicieron para desgajar esas grandes hojas para alguien que probablemente llegaba a los 5 metros como Adán? ¿Cuántos árboles tuvieron que romper? Por primera vez, el ser humano distorsionado interiormente empieza a romper la perfecta naturaleza que Dios les había regalado, porque se siente incómodo y empieza a romper los árboles y empieza a coser porque necesita cubrirse con algo, no se siente cómodo. Y eso no paró hasta el día de hoy. Nosotros hemos prácticamente destruido el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué lo hemos destruido? Porque hay algo dentro nuestro que no nos deja sentir cómodos por nada. No hay nada que nos satisfaga. No, hasta que no talemos el último árbol no vamos a quedar en paz. Ni siquiera en paz. No vamos a quedar conformes hasta que no destruyamos el último lugar. Hemos extinguido animales, aves. El ser humano empezó a destruir la naturaleza de Dios porque se sentía incómodo consigo mismo. Entonces, cuando se pierde esa paz y esa armonía interior, el ser humano comienza a hacer daño. Es imposible que alguien viva en paz consigo mismo, que esté tranquilo, que tenga paz interior. Es imposible que esa persona ande haciendo daño. El que se siente en paz, el que logró hacer las paces con Dios y consigo mismo, se transforma en una persona de bien. No es perfecta, pero es una persona de bien. Pero quien no logra encontrar esa paz interior y esa armonía, es una persona que no está conforme y siempre algún daño va a hacer. Así que lo primero que se nos robó en el jardín del Edén fue esa paz interior, esa armonía consigo mismo que tenía el ser humano, ¿verdad? Eso lo pierde. En segundo lugar, nos robó la relación cara a cara con Dios. Y eso lo podemos notar en Génesis 3, versículos 8 al 10. Miren lo que sucede. Génesis 3, 8 al 10 dice: Jesús sale una vez más, Dios sale como todos los días a encontrarse con sus hijos y charlar con ellos. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto. Claro, los buscaba, Adán, Eva. Imagina una voz dulce como todos los días. Dice que oyeron esa voz de Jehová al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió, versículo 10: oí tu voz en el huerto y tuve
miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Ahora encontramos a un ser humano que ya no quiere encontrarse cara a cara con Dios. Ahora el pecado de haberse separado de Dios le da miedo de encontrarse con su Creador. ¿Por qué creen que es tan difícil que las personas nos levantemos y lo primero que hagamos en la mañana es tener nuestra relación diaria con Dios? Es difícil mantener una comunión con Dios. ¿Por qué es más fácil salir corriendo, cambiarnos, masticar algo rápido y salir corriendo, subir al auto, correr al trabajo? Y no podemos mantener un momento de armonía con Dios, arrodillarnos a hablar con Él, entregar nuestra vida a Él, hablarle de nuestros problemas, de nuestros seres queridos, de su situación, sentarnos tranquilos en armonía con su palabra, conocerlo más a través de ella, orar, prepararnos para un día de misión. Es decir, de domingos a viernes el ser humano existe para su vida cotidiana. Ni siquiera nos preparamos para un día de misión. Lo más probable es que si alguien se nos cruza en la calle no tenemos ni un panfleto para darle. Porque en el Edén, la separación de Dios, el pecado, nos robó el deseo de estar cara a cara con Dios. Y como no podemos estar con Él cara a cara en el sentido de encontrarnos con Él a través de la oración, como no hacemos eso, solamente nos preparamos para la misión cuando la iglesia pone fecha, cuando la iglesia llega con los libros misioneros, cuando el pastor anuncia que hay una campaña. Vamos a prepararnos, hermanos, tal fecha. Y allí vemos si podríamos dejar de lado algo, si es que nos animamos a... Y ni siquiera eso a veces podemos cumplir. Porque el pecado nos robó la relación con Dios y nosotros vivimos solamente para eventos. Nos tienen que reactivar para hacer algo por Dios. Tiene que venir el pastor y predicar un sermón que me mueva y si es posible que me haga doler la conciencia para darme cuenta que tengo una misión para cumplir. Pero no hay nada más trágico que querer cumplir la misión sin tener paz y armonía interior y sin tener una relación con Dios. Es trágico. Es hacer algo que no te nace, es hacer algo que, no sé, como varias religiones que lo han puesto como requisito, por eso salen tal día, tal fecha, en tal lugar y cumplen un par de horas y se van a su casa. Es como aquel que tiene un trabajo que no le gusta, pero sabe que tiene que hacerlo, porque si no, no va a cobrar, y si no cobra va a pasar necesidad. Y va sin ganas, pero bueno, hay que hacerlo. Querer cumplir la misión en las fechas que llegan y donde se nos anima, sin tener una relación con Dios, realmente es trágico. ¿Y saben que la gente se da cuenta? La gente se da cuenta cuando queremos transmitir algo que nosotros no lo vivimos, no lo sentimos. Por eso a las personas les cuesta creer en lo que decimos, porque pueden ver reflejado en nuestro rostro la desesperanza, la angustia, el estrés y esa desarmonía que hay con el mensaje que queremos transmitir. Pero bueno, eso también se nos robó en el Edén. Sin relación con Dios es difícil cumplir la misión. Miren, el día que nosotros recuperemos de verdad esa paz que Dios nos ofrece y la relación con Él, nunca más ustedes van a esperar que haya un cartel pegado diciéndonos que hay que atender a 15 personas, que hay que tener 4 grupos pequeños, que tenemos que tener 7 personas para ser bautizadas, que hay que abrir una iglesia. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez ustedes escucharon a Jesús diciéndole a los discípulos cuánto tenían que hacer? Ellos lo hacían porque no hacer eso no tenía sentido seguir a Cristo. Ellos dieron su vida por esto.
Ellos dieron su vida por esto. Los mataron predicando el Evangelio. A nosotros nos está matando el estrés de esta vida. Y nos tienen que poner carteles por todos lados, hacer tarjetitas, señaladores, gastar fortuna para ver si nos acordamos que este año, aunque sea, tenemos que orar por 100 personas. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de sistema cristiano estamos viviendo? El sistema de la cartelería. Y cada tanto tiene que venir la asociación y hacer esos eventos, y viene ahí el departamental, nos tienen que regalar cosas, ¿verdad? Y nos han entusiasmado y nos han regalado una Biblia misionera. Solamente aquel que por lo menos llegó la Biblia misionera acá. Ahí está, la hermana la tiene. Que no está mal, pero permanentemente con algo nos tienen que incentivar. Preguntarle a un hincha fanático de Boca, de Central, de Río, San Martín de San Juan, del Rojo allá. Mirá si nos van a tener que recordar el día del Superclásico poniéndome carteles. No te olvides que juega, acordate que este año tenés que ver por lo menos 4 partidos de tu equipo. Sale natural. ¿Quién no hacemos, che? Está todo bien, ¿eh? ¿Dónde nos juntamos? ¿Cuánto? ¿Y quién lleva esto? ¿Quién lleva lo otro? ¿Quién tiene el televisor más grande? Es natural, porque las personas hacen de manera natural lo que aman, su pasión los mueve. Pero si no tuviéramos cartelería, lo más probable es que ni siquiera esto haríamos. Y andá a saber si se está cumpliendo. Andá a saber. ¿Qué pasó? Tuvimos miedo, y ese miedo nos llevó a alejarnos de Dios. Y hoy cumplimos la misión por obligación y no tanto por pasión por Dios. Número 3. En el jardín del Edén se nos robó nuestra buena relación con el cónyuge, la esposa, el esposo. Miren, Génesis 3:12. ¿Se acuerdan que Dios había dicho, si comen, el castigo es la muerte? ¿Sí o no? No es que Dios impone el castigo, era una ley del universo de Dios. La paga del pecado, dice Romanos, es la muerte. Ahora, cuando Dios comienza a pedir cuenta, dice Génesis, leí hasta el versículo 10, leo el 11. Entonces Dios le preguntó, ellos dijeron que estaban escondidos porque estaban desnudos. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, versículo 12, la punta apunta con el dedo y dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, bajo los efectos del pecado, al ser humano no le importa nada. Y Adán sabía muy bien que quien saliera culpable esa tarde merecía la muerte. No tuvo ningún problema, no titubeó ni un segundo para apuntarle a su amada y decirle, ella. En otras palabras, lo que está diciendo Adán, perdón, que es la única dama que tengo acá al lado, o ella, no tuvo ningún problema en condenar a muerte a su esposa. No se le movió un pelo. Ella fue la culpable. Es decir, si vas a matar a alguien, matala a ella. Recuerden que él había dicho antes del pecado, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es decir, es una parte de mí. Bajo los efectos del pecado, el ser humano separado de Dios no tiene ningún problema en mandar al tacho a quien sea. Es por eso que cada día es más sorprendente ver a un padre que en algún momento se le desconectó algo y empezó a abusar de su hija. ¿Cómo es posible que un padre haya abusado y haya tenido hijos con su hija? El ser humano separado de Dios puede ser realmente miserable. Miserable. Y Adán le apunta a su amada, hueso de sus huesos, carne de su carne.
ella fue. Aunque es verdad que Elena de White dice que fue el amor que él sentía por ella lo que le llevó a agarrar el fruto y comer para sufrir las mismas consecuencias, pero ahora bajo los efectos del pecado, ese amor cambió y se distorsiona y ya no está más dispuesto a sufrir las consecuencias junto a ella. Y fue así como en el jardín del Edén, el pecado nos robó la capacidad de relacionarnos bien y funcionar bien como matrimonio. Hoy hay más divorcios que la cantidad de casamientos que se celebran en nuestro país. Es terrible. En la provincia de Santa Fe, el año pasado se dio una estadística histórica, la estadística del siglo, que por primera vez las personas que se casaron fue nada prácticamente no hubo casamiento. En toda la provincia, que es enorme esta provincia. Es decir, no solamente que las personas ya ni siquiera se están casando, están probando a ver si anda, y cuando la cosa no anda, no hay ningún problema en terminar todo. A veces ni siquiera importa nada. Es terrible ver cómo se juega con los hijos, nada conmueve, nada lleva a la reflexión. El orgullo crece y las personas simplemente terminan las relaciones sin mediar a veces palabras. Piensen ustedes en la violencia del varón hacia la mujer, la cantidad de mujeres que mueren en nuestro país. Hace unos días esa pobre mujer que todavía andan buscando los pedazos en San Juan, ese hombre que todavía no encuentran todos los pedazos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Jardín del Edén, separación de Dios, otro de los frutos del pecado. No puedo mantener una relación ni siquiera con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Acaso la Biblia no dice que la nuera se levantará contra la suegra, los hijos contra los padres contra los hijos? ¿Acaso no dijo el mismo profeta Miqueas, no confíes ni en la que duerme a tu lado? El pecado distorsionó todo. Y ni siquiera podemos permanecer en Argentina. El promedio que están durando los nuevos matrimonios son 5 años y los que se casaron antes están llegando a 10 años. Y hasta allí llega la cosa. Jardín del Edén. Adán le apuntó y dijo, ella tiene la culpa. Si hay alguien que merece morir acá, es ella. Ella fue, trajo el fruto, me lo dio y yo comí. Finalmente, cuando Eva tiene que dar cuenta de la situación, dice versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Sería muy largo el sermón si tuviera que anotar todo lo que perdimos en el Edén. Pero otra de las cosas que perdimos en el Edén fue la capacidad de hacernos responsables de nuestros propios actos pecaminosos. Adán le echa la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente. En definitiva, el único culpable en aquella tarde fue Dios, porque Dios había creado a la mujer, Dios había creado a la serpiente, y lo que está diciendo el ser humano es, si esta no hubiera existido, y la mujer dice, si ese animal no hubiera existido, acá no habría pasado nada. Y hasta el día de hoy, el ser humano vive haciendo estrategias para justificar su pecado. Por eso le cuesta tanto pedir perdón. Porque si vos no me hubieras dicho tal cosa, yo no te habría dicho tal cosa. Por lo tanto, te hice pedazos en 2 segundos, pero acordate, antes vos hiciste tal cosa, yo no te hice nada. Es terrible. Y eso viene desde el jardín del Edén.
hemos perdido absolutamente la capacidad de reconocer nuestros errores. Y quien no reconoce sus errores jamás va a sentir la necesidad de pedir perdón, de pedir disculpas. Así que creo que el día del amigo viene distorsionado desde el jardín del Edén. ¿Qué amigo podemos tener si no somos capaces de reconocer nuestras culpas? Finalmente, 4. Nos robó la relación con el prójimo. Perdimos la capacidad de llevarnos bien con la persona que vive en nuestro vecindario, nuestros amigos, cada tantos nos peleamos, nos decimos de todo, hemos perdido amistades de años. Creo que fue acá en Santa Fe que estos 2 jugadores de rugby por una chica que pelearon 2 hermanos contra otro, uno termina muerto, amigos, en las redes sociales, fotos, abrazados, levantando trofeos. Gente en la iglesia que se ha peleado, que no se habla con el otro. Miren, Génesis 4. Génesis 4, versículos 8 y 9. El primer velorio de la historia. Caín y Abel. Ya habían nacido 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel entendió de qué se trataba la reconciliación con Dios, y cuando Dios pidió una ofrenda, Dios pidió: tráiganme un cordero. Traigan ese cordero, hay que sacrificarlo, ese cordero, para que ustedes recuerden siempre que no están solos, que un día el Cordero de Dios vendrá a esta tierra y dará su vida por ustedes. La idea de traer la ofrenda de un cordero era que el ser humano nunca se sintiera que no había perdón para él, que estaba destinado al sufrimiento. Y Abel, evidentemente, había prestado mucha atención a las enseñanzas de papá y mamá, entendió por qué había que traer el cordero y se dedicó a criar cordero. Pero Caín, que se dedicó a la granja, a la chacra, él dijo: ¿y por qué cordero? Si Dios lo que pide es una ofrenda, ¿cuál es el problema? Yo le voy a llevar, así como mi hermano Abel lleva lo mejor de sus corderos, yo le voy a llevar lo mejor de mi chacra. Dice el versículo 3, Génesis 4. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:3. Ahora el versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera. Claro, Caín estaba desobedeciendo. Él quería hacer su propia religión. ¿Por qué un cordero si puedo llevar zapallos? ¿Por qué un cordero si puedo llevar sandía, melones, papas? Si lo que importa acá es la voluntad de dar. Y Caín quiere armar su propia religión. Hoy cuando la gente me dice a mí: ¿pero y por qué ustedes los adventistas molestan tanto con el sábado? Si lo que Dios quiere en definitiva es que le dediquemos un día para adorarlo. Eso fue lo que hizo Caín. ¿Por qué cordero si le puedo traer frutas, verduras? Cuando Dios dice es esto, tiene que ser eso. Cuando los padres le dicen a los hijos esto es lo que hay que hacer, ¿no esperan ustedes que sus hijos hagan eso? ¿O acaso cuando el hijo viene: bueno, pero mamá, tampoco es tanto, un 4, me llevé 7, me llevé 8, pero tampoco, y vos le habías pedido: necesito que estudies, estás para estudiar, no haces ninguna otra cosa que estudiar, y verdad que no te da lo mismo? ¿Por qué a Dios le tendría que dar lo mismo? Cuando Dios dice sábado, es sábado. No es lunes, no es viernes, no es miércoles, no es domingo, es sábado. Y acá a los muchachos les dijo un cordero. Abel viene con frutas y verduras. Y Jehová dice que miró con desagrado, porque a Dios las intenciones no alcanzan. La obediencia le importa a Dios. Y aunque vino con las mejores intenciones y un corazón enorme de Caín y trajo, yo me imagino, camiones no habían, ¿verdad? Carros llenos de frutas, verduras, Dios miró con desagrado. Pero miró con agrado a Abel. Y en vez de reconocer su pecado, Caín decide enojarse y ponerse celoso con su hermano. Por eso, marca Génesis 4, 8 y 9, dice que un día
versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel: vamos a dar una vuelta al campo, hermano, vamos a pasear. Y aconteció que estando ellos en el campo, claro, lejos de los padres, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová Dios preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Cara dura, terrible. Acababa de matar a su hermano. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y desde entonces ni siquiera podemos llevarnos bien, a veces ni con los vecinos. Un vecino que se enoja por el perro del otro, saca una escopeta y mata al dueño, a la dueña, al hijo, a la hija. El pecado en el jardín del Edén nos robó la relación con el prójimo. Como verán ustedes, hemos perdido demasiado. Y uno se pregunta hoy en día: ¿por qué no me siento bien? Hay gente que quiere encontrar la respuesta en los psicólogos, en las terapias, pero si no encontramos primero la respuesta donde todo comenzó, nadie nos podrá ayudar. Cuando vos querés encontrar una solución para un problema, lo más el camino más corto es decir: bueno, a ver, ¿dónde comenzó todo esto? ¿Dónde se armó toda esta situación? Y tratar de retroceder dónde comenzó, y vas a tener una claridad para ver, bueno, cuál es la mejor solución que puedo dar. Pero si ni siquiera ya sabemos cómo, por qué estoy peleado con él, ni me acuerdo por qué estamos peleados, pero sé que no te voy a saludar. ¿Cómo comenzó? Que hace una vez a ella le dijeron que yo había dicho, y yo lo había dicho, pero con tal de no reconocerlo le dije que no y hasta la maltraté. Ahí comenzó todo. ¿Y por qué no ir al principio? Perdón, hace 10 años atrás tenías razón, pero no me dio la cara para pedirte perdón. Preferí maltratarte. Y las cosas comienzan a arreglarse. ¿Dónde comenzó toda esta desgracia? ¿Es posible recuperar lo robado? Jesús lo hizo posible por medio de su muerte en la cruz. Juan 3:16. Si volvemos a Dios por medio de los méritos de Jesús en favor nuestro, Él nos restaurará en esas 4 dimensiones dañadas. Por eso hay tanta insistencia en la Biblia de parte de Dios de que volvamos a Él. Si el ser humano en su estado pecaminoso no vuelve a Dios, nunca podrá estar en armonía consigo mismo, con su Creador, con su cónyuge y con su prójimo. Su vida será una distorsión de la realidad. Lo malo lo verá como bueno y lo bueno como malo, como dice Isaías 5:20. Noten ustedes la insistencia de Dios para que el ser humano vuelva. Zacarías 9:12. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuando tuvieron que sufrir, pero regresen. Y ustedes saben que la fortaleza es Dios. La fortaleza es Dios. Por ejemplo, Jeremías 29:13 y 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Segunda de Crónicas 15:4. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Joel 2:12. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras hay tiempo, entréguenme su corazón, háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. Job 22:23. Si vuelves al Todopoderoso, serás ¿qué? Restaurado. Especialmente en esas 4 dimensiones que recién vimos. ¿Tiene sonido la computadora? Para levantar un poquito el volumen. Miren, yo quiero que ustedes hagan foco en esto. Todos deseamos ser restaurados. Quisiéramos estar bien de una vez por todas. Ahí está bien. Quisiéramos estar bien de una vez por todas. Pero ¿saben?
cada vez hay menos tiempo para estar con el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta ahora por qué Satanás está tan preocupado para que ninguno de nosotros tenga tiempo de volver a Dios? Y nos llenó la cabeza con lo que nosotros creemos que es importante. Corremos como locos de aquí para allá, hasta la familia se nos pasa. Él no quiere que el ser humano se detenga y se vuelva al Todopoderoso. ¿Y saben qué es lo más triste? Un día se nos acaba la vida, nos meten a un cajón, nos llevan al cementerio y allí se acabó la historia. ¿Correr para qué? ¿Corriste tanto para qué? Si un día quedás en el olvido. Sin embargo, Dios dice, si vuelves al Todopoderoso, vas a ser restaurado. Al cajón iremos todos si Jesús no viene antes. Pero ojalá cuando me toque ir a mí, los que tengan que llorar a mi alrededor, lloren con sentimiento, porque realmente me van a extrañar. Ojalá esas 4 dimensiones, si tengo que morir en paz como el apóstol Pablo, que se arrodilló, puso su cabeza y se la cortaron los romanos. Murió en paz. Juan el Bautista murió en paz en una cárcel por predicar y se llevaron su cabeza en una bandeja. Pero murió en paz. Murió en paz. Ojalá si llega ese día pueda estar en paz con mi esposa, con mis hijos. Ojalá si ese día llega pueda estar en paz con mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de iglesia. Simplemente si nos volvemos al Todopoderoso va a haber restauración, pero tenemos que decidirlo. Miren, tu restauración, mi restauración, depende de una respuesta. Depende de una respuesta. No importa cuántos libros de autoayuda leamos, cómo llevarse bien con la esposa, cómo llevarse bien con todas las personas, no importa cuántos libros leas, todo depende de una respuesta. La pregunta de Génesis 3:9 todavía sigue resonando desde aquel día donde el ser humano pecó en el jardín del Edén separándose de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Estaban escondidos con miedo. Y desde aquel día Dios sigue buscando a sus hijos y preguntándole, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo te has armado tu propia religión dentro de la iglesia adventista? ¿Te has armado tu propio sistema de vida, filosofía de vida? ¿Dónde te metiste que no te puedo ver? Acá estoy, Señor, en el banco de la iglesia. No estás. Trajiste tu cuerpo, lo tiraste sobre un banco, pero vos estás preocupado porque se baje el sol rápido para seguir las andanzas. El shopping nos espera. Todo lo que nos espera esta semana, lo que hay que hacer, correr. ¿Dónde estás? ¿Qué hemos hecho con nuestra relación con Dios? Si el ser humano se niega a responder esta pregunta y salir de su escondite y decirle, Señor, acá estoy, restáurame, solamente podemos esperar dolor, sufrimiento, y la vida se nos va a ir rápido y finalmente quedaremos solos, con las manos vacías. Y lo más triste, cuando Jesús venga a buscarnos y se cumpla la promesa que dijo Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando se cumpla la promesa y los que hayamos quedado seremos arrebatados, quien no haya sido restaurado por Dios no podrá ser partícipe de esa bendición. La restauración es hoy. ¿Cuál es entonces la solución a todo esto? Volvamos al principio. ¿Dónde comenzó todo esto para nosotros? En el jardín del Edén. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo, en el ángel que se revela. Para nosotros comenzó cuando nos separamos de Dios. Hay que volver al principio. Dios nos está buscando. Y saben, este libro maravilloso, fantástico, que es El conflicto de los siglos. ¿Recuerdan de este, no? Un
símbolo en la iglesia adventista, el último párrafo que Elena de White escribe, dice ella: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó mana la vida, luz y contentamiento por toda la existencia, la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y gozo perfecto que Dios es amor. Restauración es lo que necesitamos. ¿Queremos restauración? Volvamos a Dios. Entreguémosle nuestra vida cada mañana. Estudio de su palabra. Cumplamos la misión con pasión, con o sin carteles. Cumplamos la misión donde vamos, donde estemos. Llegará un momento que los que van siendo restaurados no van a necesitar ni siquiera hablar. La gente los va a mirar, como pasaba con los discípulos, y decía: estos han estado con Jesús. Sucederán grandes milagros. Hay un video con el que quiero cerrar que se llama Correr la carrera de la fe. En esa carpetita que dejé allí pueden sacar el PowerPoint, y si quieren apagar esta luz, quiero cerrar con esta anécdota de aquel corredor que se preparó por mucho tiempo para una maratón. Se preparó para la gran carrera. Y quiero decirles que la vida cristiana no es una maratón que hay que correrla rápido. Todos los días tenemos que correr con paciencia la carrera de la fe. Creo que se llama correr la carrera de la fe. Presten atención a lo que sucedió. Esta es historia real. Miren, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el joven se había preparado para los 400 metros. Creo que tiene música también. Todas las imágenes son de lo sucedido. Allí está listo, entrando en calor para correr la carrera de su vida. Había entrenado toda su vida para ese momento y se largó la carrera. Y en medio de la carrera sucede lo inesperado. A nuestro atleta se le rompe el tendón, se le corta el tendón en plena carrera. Sin embargo, dice la desilusión, se produjo a los 250 metros. Mientras corría a toda velocidad, de repente se lastimó el tendón de la corva y se desplomó de dolor. Terrible, terrible. Pero como pasa en la vida, los demás van a seguir corriendo. Rara vez alguien se vuelve porque hay que correr esta carrera. Si me quedo, me pasan por encima. Y allí quedó nuestro atleta desplomado de dolor. ¿Qué sucedió en ese momento? Él tenía que salir de inmediato porque la carrera seguía. Era un obstáculo tirado allí. Como portadores de soga, dice, avanzaron sobre él. La carrera parece acabada. Lo tenían que sacar. Así que a pesar del dolor logró ponerse de pie y comenzó a cojear. Y lo querían sacar de la pista y no pudieron convencerlo. Y él decidió terminar su carrera con todo el dolor. Y lo querían convencer: tenés que salir, tenés que salir. Y siguió, y siguió. De repente ese hombre corpulento comenzó a bajar de las gradas luchando contra la seguridad porque quería llegar a la pista. Y finalmente llegó el hombre corpulento. Y le dijo esto: el hombre era su padre. No tienes que hacer esto, le dijo su hijo. Sí, tengo que hacerlo, le dijo el hijo. Pues bien, respondió su padre, vamos a terminar esto juntos. Y el padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista.
Con una gran ovación, la multitud de 5.000 personas dice que cruzaron la meta y allí el Padre lo llevó y le permitió llegar a la meta. No ganó la carrera, pero cumplió su sueño y llegó a la meta. Fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo hubiesen logrado juntos. Ya nadie miraba al ganador. Derek Redmond no terminó en primer lugar, pero logró terminar su carrera. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, decidió darlo todo. Motivado por un amor tan fuerte de un padre que lo levantó cuando estaba caído. ¿Qué fue lo que hizo que el padre dejara las gradas para ir al encuentro de su hijo? Y esta frase extraordinaria: fue el dolor en el rostro de su hijo lo que hizo que el padre bajara. Su hijo estaba herido, pero quería terminar la carrera. Así que el padre vino a ayudarlo a terminarla. Dios es así. Cuando estamos sufriendo y luchando para llegar hasta el final, Él viene y nos ayuda. Así es tu vida como una carrera. Dios quiere que termines fuerte porque te ama. ¿Y tú? ¿Cómo va tu carrera? Busquemos la restauración. Él va a curar nuestras heridas. Solo en sus brazos alcanzaremos la meta. No corramos solo. Busquemos la restauración que Dios nos ofrece. Así que hoy la invitación es que cada uno decidamos buscar la restauración personal con Dios. Y si volvemos a Dios, Él va a ir restaurando lo que se pueda y lo que no, cerrará heridas, pero ya no serán obstáculos. Al final del himno quisiera tener una oración para que Dios nos ayude a buscarlo cada día para que Él restaure nuestras vidas.